Hola a todos, sí sé que dije que iba a sacar un vídeo informativo sobre los campeones, pero sé que no verán un vídeo de casi 2 horas solo para conocer un poco más sobre los campeones ya que creo que la mayoría los conoce así que para no perder tiempo subiré esta XD, bueno comencemos, el clan Gremory estarían entrenando donde Akeno tendría que aceptar su sangre de ángel caído quien se esforzaría ya que quería impresionar a Kain cuando éste la viera, Kiba tendría que mantener su balance breaker por el mayor tiempo posible, mientras entrenaba con su antiguo maestro, Zenobia tendría que entrenar con otra espada sagrada, Gasper superar su miedo, Asia mejoraría la curación de su Sacred Gear, Rias estudiaría para ser mejor estratega y con Echo liberaría su poder escondido, esta última tendría problemas en su entrenamiento, mientras con Kain y sus aliados entrenarían como siempre y pasaban su día a día de manera normal, Kain se la pasaría mayormente con Ari compartiendo junto a esta y a veces entrenaba en conjunto como por ejemplo Kain entrenaba a veces con Zed, otras veces con Shyvana o con Mordekaiser, otras con el maestro Yi, y pocas veces con Ari, aunque Kain no le ponía mucho esfuerzo a los entrenamientos debido a su arrogancia, Syndra entrenaría y pondría en práctica su magia, Miss Fortune entrenaba al extremo con su puntería y también se iba a explorar los mares cercanos con frecuencia, Jinx haría destrozos como siempre y una vez terminó escabulléndose para otro lugar, ¿a dónde se fue? ¿Con qué propósito? Algo si sabía Kain, le traería problemas en un futuro, Cartus junto a Mordekaiser se la pasarían en una cueva tétrica aunque este a veces salía a entrenar con Kain, Ezreal exploraría cuevas a lo largo del territorio, Katarina y Talón, quién sabe qué harían ya que normalmente se la pasaban a una distancia alejada de los demás, Yasuo se la pasaría o entrenando o bebiendo, Sona tocaría su instrumento con frecuencia, esto fue así hasta que Miss Fortune vio como Kain y Ari se alejaban de los demás notando que eran más cercanos que antes, esta los seguiría y al llegar vería la cueva de diamantes a lo que cuando Kain y Ari salieron se encontraron con esta quien había agarrado la bazooka de Jinx diciendo, tienen 5 segundos para explicar la razón por la que ocultaron todos estos diamantes, Kain diría, no venimos por los diamantes, sino por el lago subterráneo, pero antes de que alguien más dijera algo apareció Jinx con su minigun diciendo, ¿con qué planeando destrucción y no me invitan? Kain diría, nada de eso, además ¿dónde estabas? ¿No habrás estado haciendo? A lo que solamente recibió un como respuesta, eso le afirmó a Kain lo que hacía, Miss Fortune diría, no te creeré hasta que me muestres el lago, luego estos le mostrarían el lago a lo que Miss Fortune diría que por ocultarle eso Kain tendrá que cuidar del territorio mientras los demás se bañaban ahí, Kain sin objetar diría que estaba bien, sabía que era mala idea estar en contra de aquel que está encargado de manejar las finanzas, a lo que este estaría en el bosque mientras casi todos se tomaban un baño en el lago, los que no estarían serían Mordekaiser, Cartus, Talón y Katarina, siendo estos últimos que aparentemente habían dado un paseo, pero ¿a dónde? Mientras tanto con los del clan Gremory. El primer día de entrenamiento Rias tendría un extraño sueño, sería como el que tuvo la primera vez siendo esta siguiendo a Issei y diciéndole que lo lamentaba pero al momento en que este le limpia las lágrimas, el escenario cambiaría y se encontraría en la entrada de la academia donde esta entraría y lo primero que vería sería a Kiba quien se encontraba con heridas de muerte, que había sido torturado de la manera más cruel posible. Rias asustada e impactada iría con este y diría, Kiba, ¿qué ocurrió? A lo que este no podría contestar siendo que ya había muerto, Rias notaría eso y lloraría diciendo, ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que alguien haya matado a Kiba? No, 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 no es posible. Kiba abre los ojos, por favor despierta, no te mueras, no te mueras, tenemos que salir de aquí. Luego se oiría la voz de Kain al fondo diciendo, No hay salida. Rias al oír esa voz se dirigió a donde venía topándose con Asia en peores condiciones que Kiba siendo que tenía un enorme agujero en su pecho de donde al parecer le habían sacado el corazón, tenía sangre brotando de su boca y lágrimas de sus ojos, Rias diría, no, Asia, ¿por qué? ¿Quién te hizo esto? ¿Quién fue? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué ocurre? Luego dentro del edificio se oiría la voz de Kain diciendo, La luz no te salvará. Rias entraría algo alterada pero quedaría helada al ver a Zenobia colgada de ambas manos del techo con su espada Durandal atravesándole el pecho y llena de sangre, Rias diría asustada, no oro, ¿por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué está ocurriendo? Luego oiría la voz de Kain que diría, Según mi cuenta van 4.
Rías pensaría de momento en Gasper e iría al lugar de donde este se encierra y al llegar vería a Koneko quien yacía en el suelo muerta con varias contusiones desmembrada y destripada. Rías vería con horror esa macabra escena la cual le provocarían ganas de vomitar, pero sería sacada de sus pensamientos al oír la voz de Akeno en la cual se podía sentir su pavor. No Issei, por favor detente, no hagas esto, te lo pido, tú no eres así. Rías iría corriendo a la sala del club y vería como Kain pisaba la cabeza de Akeno acercándola hacia la hoja de Raast mientras Akeno intentaba con todas sus fuerzas evitar el contacto con esta hoja. Rías estaba atónita e intentaría decir algo pero antes de que ésta dijera una palabra ya era tarde puesto que Kain puso más fuerza en sus piernas haciendo que Akeno no pudiera contra esta terminando siendo atravesada por el cuello por Raast. Rías diría llena de lágrimas, no, ¿por qué? Porque Issei, nosotros intentamos obtener tu perdón pero aún así, tú, ¿no tuviste piedad con ellos? Kain la vería y diría, ¿Querían piedad de mí? ¡Jamás! luego agarraría a Rast y la apuntaría a lo que Rías comenzó a correr pero al momento de salir del club de ocultismo se oiría a Kain quien diría a lo lejos, Voy por ti. luego se dirigiría al salón del consejo estudiantil donde al entrar a la academia se oiría la voz de Kain diciendo, Huye, huye de las sombras. al momento de llegar, Rías entraría con miedo ya que tenía miedo de lo que podría encontrarse y lo que vio la impactó siendo que se vio a sí misma atada de manos con varias heridas mortales más aún se veían profundas y que eran 6 en total, también vio que ésta tenía la boca tapada. Al momento en que la otra Rías levanta la mirada, Rías vería a través de los ojos de la otra Rías y vería que en el lugar de donde ella estaba se encontraba Gasper asustado ante la escena delante de él. Kain aparecería detrás de Gasper y lo atravesaría con Raast elevándolo del suelo y luego sacudiría de arriba abajo a Raast provocando un fuerte dolor en este, luego lo elevaría más haciendo que la hoja de Raast lo vaya partiendo a la mitad delante de la mirada de terror de Rías quien intentaba salvar a Gasper pero siendo inútil debido a que ésta estaba atada y no podía moverse. Rías vería como el mitad vampiro era cortado a la mitad de manera lenta y dolorosa. Kain se le acercaría y le quitaría lo que tapaba su boca a lo que Rías iba a decir algo pero Kain diría, ya escuché lo que tenías que decirme durante esta semana en que te tuve prisionera, ¿crees que me interesa seguir oyéndote? Rías no sabría qué ocurriría a lo que luego llegaría a su mente el que ella le pedía a Kain que no matara a los del club y que en vez de eso la matara a ella, pero lo que el pelinegro hizo fue encerrarla y torturarla cada día y al finalizar de cada día le haría una cortadura profunda. Rías diría de manera desesperada al mismo tiempo que comienza a sentir el dolor de las heridas, dijiste que no los matarías, que no les harías daño, ¿por qué? Kain diría de manera aburrida, Rías, yo jamás dije eso, luego voltearía y apuntaría a Rías con Raast donde ésta cerraría sus ojos pero antes de que Kain la atacara diría, Esto será rápido. luego de eso Kain le cortaría el cuello a Rías se despertaría de su sueño agitada debido a a lo que pensó, debo recuperar a Issei antes de que eso suceda o jamás me lo podré perdonar. Esa pesadilla mantendría pensativa a Rías, a lo que luego del entrenamiento decidió ir junto a Kain. Mientras tanto con Kain, caminaba por el bosque en silencio puesto a que sentía una extraña presencia, simplemente sacaría a Ascalón, iría silenciosamente hasta que oyó un ligero sonido de una rama rompiéndose a lo que miraría en guardia hasta que diría, Sal, sé que estás ahí, no puedes ocultar tu presencia, y mucho menos tu espantoso olor, maldito noxiano, para luego ser interrumpido por un hacha que pasaría por un lado de estrellándose contra un árbol para luego salir un sujeto alto y musculoso. Kain diría, pero ¿qué tenemos aquí? Pero si es una escoria noxiana, el hermano de Darius, Draven, a lo que diría, Draven no. Draven. Kain diría, no me importa, tu vida acabará aquí y ahora Draven, a lo que diría, veo que conoces al gran Draven, pero aún así te ejecutaré. Luego de eso atacaría a Kain quien detendría el ataque usando a Ascalón, pero Draven seguiría atacando ferozmente a lo que se pondría en juego la integridad física de Ascalón, pero eso no era algo que le importara a Kain siendo que comenzó a chocar ataques con Draven durante un buen rato. Draven atacaba ferozmente mientras Kain no lucharía en serio puesto a que pensó que no lo necesitaba hacer, grave error ya que Draven aprovecharía eso y le lanzaría un feroz ataque. En otra parte, Rías se había escabullido de su entrenamiento se dirigió hacia el territorio de Kain donde al llegar comenzaría a caminar por el bosque sintiendo una sensación extraña. Luego de caminar durante un buen rato se toparía con Draven pero no la vería. Rías diría, tú eres amigo de Issei?
Draven la vería con una sonrisa macabra a lo que ésta se asustaría y diría, quizás lo conozcas como Kain, Draven. Diría, así, es mi amigo, eso lo diría mintiéndole mientras giraba una de sus hachas para lanzársela a Rias, quien se daría cuenta de sus intenciones a lo que se asustaría hasta que Kain saldría de algunos árboles atacando a Draven ya usando el guante de Drake en vez de Ascalon. Kain diría, acabaré de una vez contigo maldito Noxiano. Draven diría, romperé eso al igual que con esa espada tuya. Kain comenzaría a atacarlo, a lo que Rias se confundiría ya que no sabía qué ocurría. Kain tenía una clara ventaja ya que comenzó a usar artes de la sombra. Kain diría, Este es el fin de tu especie. Kain lo atacaría mientras tenía una mirada de completa ira y sed de sangre, algo que no pasó por alto por la pelirroja que diría, ¿qué ocurre aquí? Kain diría, ¿todavía sigues aquí? Lárgate, Rias diría, pero sería interrumpida por Kain quien diría, ¿que no oíste que te largaras? Tu presencia en este lugar es innecesaria. Rias seguiría insistiendo a lo que Kain diría, ¿que acaso no ves el peligro de estar en este lugar? Si me descuido podrías morir, así que lárgate para poder luchar sin preocupaciones. Draven diría, tienes mucha confianza pero tú serás quien caiga ante el gran Draven. Rias al oír eso decidió ocultarse a lo que Kain seguiría luchando mientras Rias seguía alejándose hasta que ésta oiría a lo lejos lo siguiente. Sin piedad, ¿verdad, Noxiano? Luego ésta sentiría la presencia de Kain y de Draven desaparecer del lugar, a lo que ésta se devolvería y no encontraría nada más que una de las hachas de Draven debajo de su coronilla. Rias pensaría que Kain se había ido a lo que se entristecería un poco y decidiría irse no sin antes voltear a ver hacia atrás y vería algunos trozos de ropa de Kain, lo que la dejaría algo desconsternada y solamente pudo sentir un mal augurio para retirarse del lugar. Esta llegaría al territorio Gremori donde seguiría su entrenamiento. Al final del día esta seguiría pensando en su sueño y más aún en la extraña manera en que desapareció Kain, pero eso último pensó que simplemente fue más rápido de lo que ella pudo percibir. Rias se dormiría y tendría un extraño sueño. Esta se encontraría en la entrada de la academia a lo que esta con temor se dirigió rápido para el club de ocultismo temerosa de que pasara lo mismo que en su anterior sueño, pero antes de llegar oiría la voz de Kain quien al parecer estaba teniendo un combate a lo que llegaría y vería a Kain muy herido y con señales de estar agotado. Rias lo vería y antes de que ésta dijera algo Kain levantaría la mirada donde ésta estaba para luego lanzarse en ataque. Rias cerraría los ojos esperando su fin, algo que no llegó puesto a que Kain le pasó por un lado a lo que ésta voltearía y vería cómo éste luchaba contra una extraña sombra de ojos azules. Kain diría, no podrás contra mi Nocturne, pero aunque dijera eso se podía oír como Kain estaba muy cansado a lo que Nocturne lo atacaría y Kain contraatacaría. Kain usaría artes de las sombras para luchar más a la par contra este, pero la diferencia de habilidades de sombras era evidente. Estos comenzarían a chocar ataques hasta que Nocturne hace que Kain soltara a Rast y antes de que este pudiera recuperar a Rast Nocturne lo atacaría sin dejar que este se pudiera defender así acertándole un ataque mortal dejando a este tirado en el suelo desangrándose. Rias vería eso e intentaría ayudarle pero al momento de hablarle Kain no respondería ni daría señal de oírla. Rias diría, ¿qué ocurre? A lo que Nocturne diría, no te puede oír, y tú no podrás ayudarlo, vivirás esto una y otra vez hasta que no puedas soportarlo más. Kain se levantaría con pocas energías a lo que Rias intentaría detenerlo poniéndose frente al pero Kain la atravesaría como si fuese un fantasma para lanzársele en ataque a Nocturne pero esta vez con el guante de Drake donde luego de eso todo se envolvería en sombras. Rias se despertaría agitada y se preguntaría qué fue ese extraño sueño. Quería ir con Kain pero sabía que recibiría una respuesta que le dolería mucho. Además tenía que entrenar para su enfrentamiento contra su rival, con el equipo de Kain. Ari estaría caminando por la mansión mientras tenía su dedo en su mentón y con una mirada confusa. Ari diría, qué raro no veo a Kain desde ayer. Quizás siga en el bosque y se haya quedado dormido, o quizás haya ido a la cueva para tomar un baño solo, quizás tenga que preguntarle a alguien si lo ha visto. Luego caminaría un rato topándose con Ezreal que se estaba yendo a lo que Ari diría, ¿has visto a Kain? Ezreal diría, claro, lo veo todos los días. Ari diría, ¿hoy lo vistes? Ezreal diría, no lo veo desde ayer. Ari daría un suspiro y luego de despedirse de este seguiría su camino yendo al campo de entrenamiento donde normalmente entrena junto a Zed. Esta vería solo a Zed a lo lejos pero al no ver a Kain decidiría irse. No le preguntaría a Zed siendo que no le agradaba mucho que se diga. No iría con Talon o Katarina puesto a que a esta no le agradan los noxianos, mucho menos con Karthus o Mordekaiser siendo que todo relacionado con ellos es tétrico y sombrío, además de que están muy alejados para saber el paradero de
de Kain, bueno, aún habían más personas a quien preguntarle, esta se alejaría del lugar de entrenamiento de Kain y Zed para seguir su camino, Zed estaría pensando en lo extraño de la ausencia de Kain, incluso había enviado un par de sombras para que fueran en busca de este siendo a que no lo había visto ya hacía un día, algo que también llamaba su atención fue la ausencia de ciertos noxianos a quienes Zed no les ha quitado un ojo de encima puesto a que no confía en estos y a veces se pregunta el por qué Kain los eligió como aliados pero recordó algo, mantén a tus Aminox cerca y a tus enemigos aún más cerca, sabía que Kain no confiaba del todo en ellos por las disputas ocurridas con Noxus, más aún por el desprecio que siente Kain hacia estos, este esperaba que sus sombras llegaran, otros como Sona y el maestro Yi también se dieron cuenta de la ausencia de Kain siendo el maestro Yi quien decía sentir algo que perturbaba el equilibrio, a lo que decidieron ir a buscarlo, Shyvana volaría en su forma de dragón para buscar a este desde el aire, Leona, Yasuo, Miss Fortune, y Syndra también se darían cuenta de la ausencia de este pero pensaron que estaría entrenando en solitario o algo más, Ezreal exploraría una cueva que a cualquiera le resultaría un extremo peligro más a él no siendo que había pasado situaciones así cientos de veces y salir ileso, solo que no notaría la presencia de un extraño portal debido a que estaría pensativo por la ausencia de Kain, a lo que se retiraría sin darse cuenta de la presencia del portal, estos pasarían el día buscando y al final recibirían la misma noticia, no habían encontrado a Kain por ningún lado, claro, el territorio es grande y aún hay mucho por buscar, no creían que algo malo le haya ocurrido a Kain puesto a que muy pocas cosas en ese mundo le podían hacer daño, así pasaron algunos días donde no encontrarían absolutamente nada, Ari sería la más confundida siendo a que usualmente pasaban la tarde juntos, incluso Kain le había dicho que le mostraría algo, si era una broma de mal gusto de este se llevara una buena lección para que no lo volviera a hacer, aunque eso era inverosímil, tampoco creía que simplemente se hubiera marchado ya que le había dicho algo días atrás que confirmaría el que no se había ido así por así, incluso había hecho lo que hizo la primera vez que Kain se había alejado durante un buen tiempo, flashback, Ari se dirigió a lo que era el lugar de descanso de Kain y al notarlo ahí descansando frunciría un poco el ceño para luego echar abajo el árbol junto a Kain quien luego de que el árbol cayera se levantaría diciendo con un poco de enfado con Raast en mano, ¿quién fue? Juro que al que lo hizo le haré, pero Ari lo detendría diciendo, ¿que le harás al que hizo qué? Kain pondría una mirada de impresión y pondría a Raast detrás de él diciendo, le daré las gracias ya que ese lugar era incómodo, Ari diría, eso espero, luego pondría una mirada alegre para luego decir, ya se está haciendo tarde, ya sabes qué tienes que hacer, Kain diría, sí, lo sé, luego estos se irían del lugar, fin del flashback, esta cuando fue al que ahora era el lugar de descanso de Kain no lo encontró así que decidió devolverse, todos seguirían su búsqueda, pero aún no había rastro alguno de este hasta que Shyvana encontraría algo extraño mientras volaba y decidió bajar, esta se encontraría con las armas de Graven y no muy lejos un trozo de la ropa de Kain rasgada y la espada a escalón rota, a lo que sin perder tiempo iría con los demás mostrándole su descubrimiento, algo que los impresionó puesto a que aparentemente no solo el barón Nashor sino Draven había ido a ese mundo, a lo que al ver la espada a escalón rota supieron que Kain se enfrentó a Draven donde al principio lo subestimó lo que dio como resultado el rompimiento de Ascalón, no les importaba el que se haya roto la espada puesto a que se podría arreglar pero, también se dieron cuenta de la ausencia de Talón y Katarina, no era mucha coincidencia. Katarina y Talón desaparecen misteriosamente a la par que Draven aparece, ¿tendrán algo que ver con la desaparición de Kain, o era por algo más? Sea lo que sea, esos dos no tramaban nada bueno, desecharon el que fueran Karthus o Mordekaiser ya que son sumamente orgullosos para hacer algo luego de haber perdido en contra de Kain, no tuvieron más remedio de comunicárselo a los líderes de las facciones quienes quedaron estupefactos ante lo ocurrido y estos le dijeron a sus mejores hombres para buscar en todos lados, Sir Zeph se los comunicaría a los demás Maous quienes se lo comunicaron a sus guardias, Michael se lo comunicaría a algunos guardias también y Shemaza y también haría lo mismo, y Azazel sería el encargado de darle las noticias a los del club de lo oculto, sabía que no se lo tomaría nada bien pero eso no le importaba, Azazel reuniría a los del club a lo que Rías diría, ¿qué ocurre Azazel? No han transcurrido los 20 días, tan solo han pasado 8 días, Azazel diría, solo los convoque para darles unas, como decirles, extrañas noticias.
Bueno, no importa, Rías diría, di lo que tengas que decir, a lo que Azazel daría un suspiro y diría, Issei ha desaparecido, los del club quedaron en shock y Rías diría, ¿a qué te refieres con que desapareció? Azazel diría, de un momento a otro este desapareció, incluso sus aliados desconocen su ubicación actual, los líderes de las tres facciones fuimos informados de este suceso y ya pusimos cartas en el asunto pero aún nada, Rías diría, ¿desde cuándo desapareció? Azazel diría, aproximadamente hace 7 días, Rías abría los ojos de par en par siendo que desapareció justo el día en que ella lo fue a visitar, Azazel diría, bueno eso es todo, vuelvan a sus entrenamientos, Rías se quedaría pensativa a lo que Asia se le acercaría algo triste diciendo, ¿ocurre algo presidenta? Los demás verían a Rías y esta diría, yo fui el día que desapareció, él, estaba luchando contra un sujeto desconocido hasta que de repente desaparecieron como si nada, ¿tendrá algo que ver? ¿A qué no diría, presidenta descuide, de seguro Issei volverá? Luego esta vería un ligero cansancio en la cara de Rías y le pregunto el por qué a lo que esta le diría, he tenido unos extraños sueños en el que Issei lucha contra un ser oscuro, en el patio de la academia, las situaciones son diferentes pero siempre termina igual, ¿a qué no diría, tú también? Rías diría, ¿a qué te refieres? ¿A qué no le contaría que ella también ha tenido sueños similares solo que el campo de combate sería el club de lo oculto? Asia diría que ella igual pero como escenario la iglesia donde lucharon contra Reinaré, con Echo también pero el lugar de escenario sería la casa de Kain, Kiba también diría que tenía el mismo sueño pero el escenario sería detrás del edificio del club de lo oculto, Shenovia y Gasper no tendrían estos extraños sueños, estos sentirían una extraña sensación de que algo no va bien, pero sin poder hacer nada decidieron seguir con su entrenamiento, pero en todo surgía la misma pregunta, ¿dónde está Issei? ¿Y qué tiene que ver la lucha que tuvo contra Draven? ¿Y estará en peligro? Mientras tanto en otro lugar, Ar'i se encontraría pensativa con las prendas rasgadas de Kain no muy lejos, había intentado buscarlo mediante su esencia pero no tuvo éxito, como Bastalla podría haber encontrado a Kain en poco tiempo pero su rastro lo llevaba hasta el lugar donde Shivana presuntamente encontró la prenda, también se preguntaba si la razón por la que no lo encuentra es porque fue al mundo humano, pero rechazó esa posibilidad puesto a que sabía con seguridad de que si fuera así, él le hubiera dicho para que fuera con él, su desaparición no fue provocada por él, sino por alguien más, alguien se había llevado a Kain a otro lugar, pero ¿quién? ¿O qué fue capaz de hacer eso? No sabía qué ocurría, pero sí sabía que probablemente, Kain no esté en ese mundo sino en otro, algo la tenía un poco preocupada. Sabía que Kain era alguien que no cualquiera podría vencer pero al momento de llegar al último lugar donde se encontraba este sintió algo extraño, sacudió su cabeza para apartar sus pensamientos y comenzó a pensar en maneras para encontrar a Kain, en otro lugar, en una cueva oscura, Mordekaiser diría, hace días que desapareció la presencia de Kain, algo me dice que se acerca un mal augurio, pero eso no me preocupa, Cartus diría, con que tú también lo notaste, bueno, si algo malo ocurre podré aprovecharlo para enseñarles a estos mortales la belleza de la no muerte, Mordekaiser diría, yo quizás los vuelva mis esclavos, muchos se preguntan, ¿qué ocurrió? ¿Dónde está Kain? ¿Se lo llevaron los noxianos? Pero la verdad es otra, en un extraño lugar, Kain se estaría despertando a lo que vería a su alrededor y vería que ya no estaba en el bosque de su territorio, se encontraba en un lugar extraño que jamás había visto, instintivamente sacó a Rast puesto a que sintió muchas presencias muy poderosas, también dijo, Drake cierra los ojos, este lugar puede volver loco a cualquiera, Drake preguntó a qué se refería y si era cierto, ¿qué haría él? A lo que Kain contestaría diciendo, ya he visto 1000 años de dolor y sufrimiento al momento que vi a Rast, tal vez, y tan solo, tal vez, pueda anteponerme a esto, Drake diría en forma de pregunta, compañero, ¿cómo sabes todo eso? A lo que Kain contestaría diciendo, si mi instinto no me falla y viendo el ambiente oscuro y tétrico, podría apostar que me encuentro pero se detendría al ver algo frente a él y diría, y debo imaginarme que fuiste tú quien me trajo a este lugar, ¿no es cierto? Luego habría un silencio ensordecedor que sería roto por gritos de dolor. Bueno, eso es todo por hoy, ¿qué pasó con Kain? ¿Dónde está? Bueno, eso será para el siguiente capítulo, ahora la pista sobre el campeón que apareció, es alguien muy poderoso, listo XD, los saludos son para los que ven en pantalla, no se quejen porque ya les había dicho que ahora en vez de decir a quién saludaré pondré un vídeo para que los vean XD.
Antes de despedirme, para lo que no saben qué es un Bastaya se los diré, los Bastaya son criaturas quiméricas de Runaterra cuyo linaje contiene tanto sangre humana como magia espiritual de una raza prehumana. Eso sería un pequeño resumen. También les dejaré en la descripción la página donde menciona más a fondo sobre estos para los que quieran saber más. Bueno, me despido,